Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, invitaremos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, le agradecemos la oportunidad que nos da de poder llevar su palabra a través de este medio, Señor. Amén. Le pedimos una bendición especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Así que el Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y con nosotros, Padre, que sea nuestro dirigente en este momento, Padre, en el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros en el santuario celestial, oramos. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos una vez más al Señor porque nos da otra vez la oportunidad y el privilegio de salir al aire y de entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Le damos la bienvenida. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora vamos a compartir los versículos lema de este programa radial contenidos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y como podemos darnos cuenta, en este mundo hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nos hacemos una pregunta: ¿quién va a prevalecer? Bueno, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa toda gente disponible a fin de prevenir que las almas vengan y conozcan la luz. Así es, hermano Frank, en esta hora, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, de tabaco y drogas. Continuando, hermano John, con lo que son los minutos de salud, vamos a usar el versículo que hemos estado utilizando durante esta serie y siempre que tenemos los minutos de salud, que es Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice así: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. En esta hora, como siempre lo hacemos, nos gusta hablar en estos minutos de salud de este programa y vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada y con una pregunta. Esto sería la parte número 2. El por qué comer carne nunca fue el plan de Dios para el hombre. Como siempre lo hacemos, usted lo acabó de mencionar, hermano Frank, nos gusta traer siempre o poner siempre por delante la palabra de Dios y vamos a hablar un poco acerca de esa dieta original dada por Dios, por nuestro Creador, para beneficio del hombre. Bueno, si vamos a Génesis capítulo 1, hermano John, versículo 29, encontramos ahí, vamos a decir, el menú celestial. Dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, según Génesis capítulo 1, versículo 29. Aquí está la dieta original, dada por Dios para el hombre, donde no incluida carne animal, hermano John. Exactamente. Continuaremos con algunas de las razones por la cual comer carne, hermano Frank, hace mal. Solo en aspecto de la salud, por supuesto, sin mencionar lo que los animales significan, el consumir carne para los animales o lo que ellos sufren antes de llegar al plato de las personas que acostumbran a comer carne, por supuesto. Vamos a mencionar la razón, diríamos, número 11. Nos quedamos en la número 10 la semana anterior.
Hoy vamos a hablar de la número 11. Normalmente por el trabajo muscular y su reparación se eliminan por el metabolismo hormonal cantidades significativas de productos de desecho como urea, ácido láctico, creatinina, entre otras, las cuales deben ser eliminadas por filtración y secreción tubular hacia la orina. Cuando la persona come carne, hermano Frank, necesariamente debe eliminar sus propios productos de desecho de sus músculos más los de la carne ingerida. ¿Qué le parece a usted? Está haciendo doble trabajo, el hígado, los riñones, está filtrando desechos del cuerpo humano y está filtrando los desechos del animal que está siendo consumido, llevando a un trabajo excesivo en la función especialmente de los riñones. Y por eso hay mucho paro renal en este tiempo, muchas personas cogiendo diálisis, muchos cálculos renales. Las personas no se dan cuenta de eso, pero no saben que es por el exceso o el consumo de la dieta animal en sus vidas. Y que no estamos diseñados para ingerir carne, hermano John. Por supuesto. Razón número 12. Las grasas animales llevan a una disminución de los niveles linfóticos o ganglios, generando una baja de las defensas, predisponiendo al aparecer de más enfermedades infecciosas de difícil manejo clínico. O sea, la gente va a un médico y a veces ni encuentran el problema y dicen, tú no tienes nada, pero sigue el aquejamiento. Así es, o le recetan pastillas o medicinas. La razón número 13 dice, la dieta rica en fósforo, como es la base a la cárnica o a base de carne, evita que se absorba las cantidades necesarias de calcio hacia la sangre, lo cual impide que existan un equilibrio en las concentraciones de calcio, fósforo y magnesio en la sangre. Esto hace que no se estabilicen correctamente las membranas celulares, llevando como consecuencia a niveles nerviosos, a la depresión, al nerviosismo, al estrés y la fatiga. Al nivel cardíaco, irregularidad en la regulación del latido cardíaco y de la presión arterial. Y al nivel óseo, óiganlo bien, mayor probabilidad de alteraciones de la mineralización como la osteoporosis. Y está de moda, especialmente en las mujeres, hermano Frank. ¿Por qué? Porque el exceso de fósforo que contiene la carne animal está robando el calcio que debe de ir a los huesos o al sistema óseo del cuerpo humano. ¿Qué le parece a usted? Hermano John, hagamos un paréntesis aquí porque en la Biblia, vamos a introducir la Biblia, hay un caso donde se realizó una prueba de quienes comían carne y quienes comían vegetales. Vamos a mencionar a Daniel capítulo 1, versículo 11, 12 y 15. Que recomendamos, hermano Fran, por anticipado, las personas que nos están escuchando en esta hora, que tomen tiempo y léanse el capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos a ver la prueba que se realizó. Esto es bíblico, no nosotros. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer, o sea, vegetales y agua a beber. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Por supuesto, había carne incluida en ello, hermano John. Así mismo es, hermano Fran. O sea que esta dieta que estos jóvenes hebreos eligieron era una dieta 100% vegetariana y tuvo mejores resultados que la dieta a base de carne que comían los otros jóvenes que estaban en la corte del Palacio Real. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? O sea que la Biblia no se equivoca, amigos radioyentes. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es lo que promueve el mundo hoy, hermano Fran? El comercio, las propagandas, la televisión, que la persona que come carne va a ser mucho más fuerte, mucho más saludable y mucho más vigorosa. Esto es todo lo contrario a lo que enseña la palabra del Señor. Razón número 14, continuando con la razón por qué no comer carne. La dieta rica en proteína lleva a acidificar o hacer ácida la orina, lo que conlleva a que se absorba el calcio hacia la orina. El calcio es necesario para el adecuado funcionamiento de muchos procesos químicos dentro de las células y fuera de estas. Así es, y la razón número 15, nos vamos a quedar allí, hermano Fran, porque hay otras.
Vamos a continuar con este asunto, Dios mediante, la próxima semana, por el gran dolor del sacrificio que genera el degollamiento del animal. Se libera del animal gran cantidad de adrenalina, hermano Frank, escuche bien, neurotransmisor que en personas sanas provoca, entre muchas cosas, hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, libera glucosa del hígado, o sea, diabetes, aumento de la secreción de ácido clorhídrico, o sea, gastritis, excita el sistema nervioso central, por lo cual la persona se siente más nerviosa, intranquila, con insomnio y provoca estrés. Hermano Frank, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora están entendiendo y están meditando de lo que verdaderamente provoca el consumo de carne animal. O sea, Dios no se equivocó, hermano Frank, cuando en el principio, en Génesis 1:29, como usted leyó, no incluyó carne animal en la dieta del ser humano. Y estamos seguros, hermano John, que cuando van al doctor nervioso, intranquilo, con insomnio, el doctor nunca le va a decir, deja de comer carne, sino que encima de eso le receta una pastilla. Exacto, le droga para terminar de destruir la salud del ser humano. Y hay personas que se hacen dependientes de las drogas prescritas por el médico porque se aquejan de un sinnúmero. Si les da gastritis, van al médico, el médico le receta unas pastillas. Si están nerviosos, le receta otras pastillas para los nervios. Si están sufren insomnio, le suministra o le receta una pastilla para poder dormir. Y terminan, hermano Fran, siendo una farmacia ambulante. Exactamente. Y están acabando y destruyendo con sus vidas. ¿Por qué? Porque el médico nunca le va a dejar de decir, vaya y comience a alimentarse de una forma más sana, deje todo el consumo de carne, evite el café, evite el alcohol, evite el tabaco, evite esto. No, el médico no le interesa eso. El médico le interesa que usted siga estando enfermo porque eso le genera más dinero tanto al médico como a la mundialmente conocida potencia farmacéutica de este país y del mundo, hermano Frank. Bien, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de una bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la ley de Dios, parte número 8. Y el subtítulo son los dos pactos. ¿Por qué dos pactos, hermano John? ¿Por qué uno? ¿Cuál fue el propósito del primero? ¿Por qué un segundo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Muy importante el mensaje de esta hora. Y como siempre lo decimos, hermano Frank, ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora presten mucha atención porque esto es la palabra de Dios que nos va a hablar en esta hora, como lo ha hecho durante todos los programas después de que hemos presentado esta serie tan importante basada en la ley de Dios. La serie de oro la hemos titulado. Así que, amigos hermanos, el por qué dos pactos, se hizo esa pregunta. Porque muchas personas se amparan y dicen, ya no estamos bajo el pacto antiguo, estamos bajo el nuevo pacto, o sea, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios, pero vamos a ver lo que eso significa, así que presten mucha atención, tengan papel y lápiz a la mano, mantengan sus Biblias abiertas si es posible. Si vamos muy rápido, tal vez por factor tiempo, usted nos disculpa, pero ustedes pueden ordenar cada uno de estos mensajes. Al final del programa daremos nuestra dirección y nuestro número de teléfono para que usted ordene esta serie si así lo desean. Hay un versículo que hemos estado dando al principio de la serie, hermano John, que es Salmos 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Amén, gloria al Señor. Empezamos con una pregunta, hermano John. ¿Cuáles dos pactos están en contraste en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia? Hebreos capítulo 8, versículo 13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy importante, así que ya el apóstol está resaltando los dos pactos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por cuál otros términos han sido señalados o diseñados estos pactos? De acuerdo al libro de Hebreos, allí mismo, usted citó Hebreos 8:13, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 8 y el versículo 7. Dice, por si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, el primero fue dado, obviamente por Dios, pero no tuvo efecto. ¿Por qué? Hubo una violación de ese Porque pacto. fue violado ese pacto, entonces ya no tenía validez. Cuando un pacto es violado,
ya no tiene validez. Queda anulado. Queda anulado automáticamente, igual que un contrato, lo mismo. Y entonces dice que no hubiese necesitado un segundo, dice ese versículo. Pero continuemos, hermano Frank. ¿En qué conexión? ¿En conexión con cuál evento histórico fue hecho el antiguo pacto? Si vamos al mismo libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 9, nos sigue diciendo: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí está, muy importante, preste mucha atención, amigo radio oyente, porque el libro de Hebreos, capítulo 8, está hablando de un pacto. Dice que el pueblo de Israel, o sea, el Israel antiguo, no permaneció en su pacto. ¿Y cuál es ese pacto que habla Hebreos 8:9? Éxodo capítulo 19 y el versículo 5 contesta esa pregunta. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De un pacto está hablando allí, hermano Frank. Un pacto que el pueblo de Israel no permaneció en él, de acuerdo a Hebreos 8:9. Cuando Dios estaba a punto de proclamar la ley a Israel, sobre qué le dijo a Moisés que les recordaras. Si vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 3, 4, nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaráis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. El pueblo de Israel, hermano John, debía recordar siempre la forma de cómo fueron sacados o liberados de Egipto. Amén, por Jehová. Solamente fue el poder de Jehová que los sacó a ellos de Egipto. Era imposible para ellos salir. Exactamente. ¿Cuál fue la proposición que Dios les entregó? ¿Qué proposición Dios les dio a ese pueblo cuando los sacó? Como dice allí el versículo, los tomó como sobre alas de águila, hermano Fran. En Éxodo capítulo 19, los versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa fue la proposición que Dios les hizo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. O sea, la proposición que Dios les entregó era que iban a ser un pueblo de un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel a esta proposición que usted acaba de mencionar? En Éxodo capítulo 19, versículo 8, nos dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Estaban de acuerdo con el pacto, ¿no? Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así es, o sea que Moisés estaba como intermedio ahí, ¿no? Exactamente. Entre el pueblo y Dios. Así es, todo el pueblo de Jehová dijo que iban a hacer todo conforme a lo que Dios había dicho. En este pacto con Israel, ¿cuál fue la obligación que se le impuso al pueblo? Vamos a ver qué nos dice Éxodo 19, versículo 5, pero la primera parte. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea que ellos debían oír la voz de Dios. El oír no es simplemente escuchar, es obedecer y guardar ese pacto. ¿Cuál era el pacto de Jehová que ellos debían cumplir como parte de ese pacto? Y se han reconocido como su pueblo, hermano John. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 nos dice. 13, ¿verdad? Sí, 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Así que los 10 mandamientos, hermano Frank, eran el pacto. La regla. Al que Jehová se refería cuando se propuso hacer un pacto con Israel. Él le dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz. O sea, los 10 mandamientos eran el pacto que Dios les dio y les mandó a que los cumpliesen prometiendo bendiciones. Así los 10 mandamientos, el pacto de Dios, llegaron a ser la base del pacto hecho con Israel. Un pacto, amigo radioyente, significa una promesa solemne basada en condiciones. Después que la ley fue proclamada en el Sinaí, hermano John,
¿qué volvió a decir el pueblo otra vez? O sea, ya la segunda vez sería Sí. entonces. Éxodo 24:3 nos dice, y Moisés vino y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha hecho. Estaban dispuestos a obedecer. O sea que ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que Jehová había dicho. Por segunda vez, primero lo vemos en Éxodo capítulo 19, hermano Frank, antes de llegar a Sinaí, y ahora lo vemos en Éxodo 24:3, después de que la ley fue proclamada en Sinaí. Para que no hubiese un malentendido, ¿qué hizo entonces Moisés? Muy importante, Éxodo 24, versículos del 4 hasta el 6, noten cómo dice. Después de que ellos prometieron que iban a guardar ese pacto, o sea, esos 10 mandamientos. Dice así, Éxodo 24:4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés, escuchen bien lo que dice el versículo 6 de Éxodo 24, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Qué prometió el pueblo una vez más hacer? O sea, ya van 3 veces, hermano. La tercera vez. Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo. O sea, Moisés tomó ese libro del pacto. Ajá. El cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Muy importante. Así que, amigos radioyentes, ustedes pueden darse cuenta de que ese pacto fue dicho, fue proclamado. El pueblo por 3 veces prometió obedecerlo. Y recordamos, hermano John, que fueron después que fueron liberados de Egipto. Correcto. ¿Cómo fue entonces ese pacto confirmado y dedicado? Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 24 y el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, o sea, esa sangre de ese holocausto que él había ya hecho sobre el altar. Tomó de esa sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano Frank, el pacto hecho por Israel con Dios fue ratificado y confirmado ¿con qué? Con sangre. Eso se nos viene algo a la mente, ¿verdad? Y lo vamos a hablar un poquito más adelante a través de este programa. ¿Cómo describe el apóstol Pablo esta dedicación de este pacto? Hebreos capítulo 9, versículo 19 y 20 nos dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea que ese pacto, esos 10 mandamientos que el pueblo de Israel antiguo prometió obedecer, hermano Frank, fue ratificado con sangre, sellado con sangre. Aquí vemos el relato completo cuando se hace el primer antiguo pacto. Dios le prometió a Israel hacerlo su pueblo peculiar bajo la condición de que ellos guardasen sus mandamientos. Y todavía hoy sigue eso en pie, porque muchas personas no creen eso ya. 3 veces ellos prometieron obedecerle, obedecer ese pacto. El pacto entonces fue ratificado o sellado con sangre, hermano Frank. Pero lamentablemente, hermano John, en menos de 40 días después de haber hecho este pacto, mientras Moisés se tardaba en bajar del monte, ¿qué le dijo el pueblo a Aarón? Si vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 1, nos dice... capítulo 32. 32, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ahí se olvidaron que fue Dios que lo sacó, ¿no? No sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel se olvidó rápidamente del pacto, hermano John, que había hecho con Dios. 3 veces que le prometió la fidelidad, que iban a hacer exactamente lo que Dios había hecho.
y la ratificación que hizo ese pacto con sangre, algo bien serio. Es triste. Ahí podemos darnos cuenta de lo que quiso decir el apóstol Pablo en Hebreos al principio que lo leímos. Ese pacto fue violado. Por eso tuvo que venir un segundo pacto, porque el antiguo pacto no pudo ser mantenido, no pudo ser obedecido. Ahí estamos viendo inmediatamente una rebelión abierta. El pueblo de Israel se olvidó, hermano Frank, pocos días después de esas 3 veces que habían prometido a Jehová de que iban a obedecer ese pacto y lo habían sellado o confirmado con la sangre de ese becerro. Y sabemos que esa sangre, ese animal que había sido sacrificado, representaba la sangre de Cristo Jesús. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿qué fue lo que vio? Éxodo capítulo 32, versículo 19 nos dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. O sea que el gran objeto y el secreto del antiguo pacto es revelado aquí en estos textos que nosotros estamos leyendo. El pueblo no se dio cuenta de la debilidad y pecaminosidad de sus propios corazones o de su necesidad de la ayuda de la gracia divina para guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque trataron de guardarla por sus propias fuerzas. Por eso fracasaron cuando se vieron ante la prueba de ese becerro. Y también en su ignorancia ellos prometieron obedecerla. Pero casi inmediatamente después ellos comenzaron a cometer idolatría, hermano Frank. Ya usted lo leyó. Empezaron a adorar ese becerro de oro que habían levantado. Y así comenzaron a violar la ley de Dios. Comenzaron a violar ese pacto o las mismas condiciones colocadas como parte de ese pacto. ¿Qué le parece a usted? En sí misma, hermano John, las condiciones eran buenas, pero por su propia fuerza el pueblo era incapaz de cumplirla. El gran objeto del antiguo pacto era para enseñar al pueblo su debilidad y su inhabilidad para guardar la ley sin la ayuda de Dios. Como la ley en sí misma sobre la que fue hecho el antiguo pacto, este pacto fue diseñado con un propósito: llevarlo a las provisiones del nuevo pacto eterno y conducirlos a Cristo, como usted acaba de mencionar. Y lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24, si lo podemos buscar. Exactamente, y la lección que tuvo que aprender Israel como nación, estamos hablando del Israel antiguo, es la que tiene que aprender cada individuo antes de ser salvo. O sea, las personas que nos están escuchando en esta hora. Sin la ayuda divina, hermanos radioyentes, nadie puede guardar la ley de Dios. Solo en Cristo hay remisión de pecados y poder para guardarnos sin pecar. Al romper las tablas de la ley por mano de Moisés, significaba que los términos del pacto habían sido rotos. Y al renovar las tablas una vez más, de acuerdo a Éxodo 34, versículos 1 y versículo 28, ustedes lo pueden leer, demostraba la paciencia de Dios por su pueblo, hermano Frank. Muy importante. Una pregunta, hermano John, en dónde difiere el nuevo pacto que es del antiguo? Si vamos al libro de Hebreos, versículo 8, versículo 6, un versículo muy importante. Capítulo 8. Versículo 6, nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús, por supuesto. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas, hermano Fran? Porque usted lo acaba de leer, en las que el nuevo pacto fue establecido. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ya no en tablas de piedra como el antiguo pacto, hermano Frank. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hermano Frank, también de ese nuevo pacto habla el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo del 8 al 12. Creo que usted tiene los textos allí para leer, ¿verdad? Sí, nos dice: porque
prendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Amén. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bendito sea Dios. Gloria al Señor, hermano Fran. Yo sé que hay muchas personas, cuando se les pregunta, tal vez las personas que nos están escuchando ahora, en estos momentos, que sabemos que son personas cristianas sinceras, que aman al Señor, y si les preguntan, ¿ustedes son la iglesia verdadera? ¿Ustedes son el pueblo de Dios? Independientemente de la denominación o a la iglesia a la cual asisten, todos van a responder que sí. Pero una de las características, vemos aquí en estos versículos de Hebreos 8, del 8 al 12, una de las características del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin es que van a guardar los mandamientos de Dios, hermano Fran. Dice, porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermano Fran, es claro, el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin es esa iglesia que estará guardando los 10 mandamientos, esa ley moral que fue dada por Dios para el hombre. Pero yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora pueden responder si en la iglesia a la cual ellos asisten se está guardando completamente cada uno de esos 10 preceptos. Si no se está guardando alguno de ellos o a lo menos uno de ellos, pues la Biblia dice que no es esa iglesia, Dios no la considera como el pueblo de Dios en esta tierra. Jesús fue bien claro cuando dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos, ¿no? Así es. Ahí habla de la casa de Israel 2 veces, hermano Fran, porque muchas personas creen que cuando leen estos textos está hablando del Israel antiguo, ¿verdad? Y dice, no, esto era para el Israel antiguo, porque dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Lo repite en el versículo 8 y en el versículo 10 de Hebreos 8. Pero ¿quién representa hoy la casa de Israel, hermano Frank? Romanos capítulo 9, versículo 31 nos dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. O sea, que el antiguo Israel no cumplió ese primer pacto, hermano John. Así es, ahí está hablando de ese primer Israel, pero noten cómo dice el libro de Gálatas. Vamos a contestar esa pregunta, ¿quién representa la casa de Israel hoy? ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice que en el tiempo del fin el Señor va a hacer un nuevo pacto, va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel. El libro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14 al 16, nos dice lo siguiente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, óigalo bien, a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, hermano Frank, que la promesa hecha a Abraham no fue solo para él y los judíos, sino también estaban incluidos los no judíos, o sea, los gentiles. También en Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermano John, Pablo llama a Israel de Dios tanto a judíos como a gentiles. Ahí está, claramente, hermanos, ya Pablo decía, ya la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, porque ya no podemos seguir judaizando. Todos Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario e hizo un solo pueblo de ambos. Y Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 también nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión al que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, el que nace, acepta a Jesús, amén, la simiente. Gloria al Señor. Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que los mismos mandamientos, hermano Frank, que escribió Dios en tablas de piedra, allí en el antiguo pacto,
los escribe también hoy, pero en el corazón. Como dice el libro de Ezequiel, preste mucha atención, Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jesús mismo dijo lo siguiente también, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de acuerdo a Juan 3:5. O sea, hermano Frank, que esta es la esencia del Evangelio. Es el nuevo pacto de Dios con el Israel espiritual, o sea, con nosotros, la iglesia, con su iglesia, y comprende tanto el perdón de los pecados como la obediencia de cada uno de los 10 preceptos de Dios mediante el poder del Espíritu Santo en el corazón. O sea, hermano Frank, nosotros podemos tener hoy el privilegio de gozar de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto es la obediencia a la ley de Dios, a esa ley moral que Dios quiere escribirla en la tabla de nuestros corazones y en los corazones de las personas que nos están escuchando en esta hora, pero gracias al poder del Espíritu Santo que nos va a ser dado por Dios, podemos obedecer cada uno de esos mandamientos. Y podemos llamarlo el Israel espiritual, hermano John, ¿sí o no? Así es. ¿En cuál declaración fue Cristo prometido como Salvador y Libertador del ser humano tan pronto como entró el pecado? Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y Satanás. O sea, Satanás y la mujer, o sea, Eva, entre tu simiente y tu simiente, la descendencia de Satanás, y de la simiente suya, la descendencia de la mujer, que era Cristo. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. O sea que esa fue la primera profecía mesiánica después de que entró el pecado en el mundo. El pacto de la gracia con sus provisiones del perdón y la paz data desde la fundación del mundo, a quien más tarde fue renovada la promesa de este pacto. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, el capítulo 17, versículos del 15 al 19. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. No dice una sola nación, hermano Fran, dice madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Génesis capítulo 26, versículo 4 nos dice, multiplicaré tu descendencia, o sea, tu simiente, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Hermano John, el plan de Dios desde el principio era que toda la tierra conociera el verdadero Dios y fuesen salvos. Amén, gloria al Señor, a través del pacto que él había hecho con Abraham y posteriormente después con el pueblo de Israel. ¿A quién se refería la simiente aquí mencionada? Porque dice que multiplicaré tu descendencia, o sea, tu simiente. Y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, hermano Fran. ¿De qué simiente estaba hablando allí Génesis 26:4? Bueno, Gálatas 3:16 responde esa pregunta. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, hermano Frank, que con seguridad Isaac era la simiente prometida, pero el Espíritu Santo le hizo ver al apóstol Pablo que el cumplimiento completo de esta promesa se realizó solamente en Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso. Amén. ¿Qué demuestra que el nuevo pacto o el segundo pacto y el pacto hecho a Abraham son virtualmente lo mismo, hermano John? Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje
o simiente de Abraham sois. Y sois herederos según la promesa, hermano John. No hay que nacer en Israel para ser israelita, ¿no? Amén, así es, así es. Somos israelitas por Cristo Jesús. Amén. Es el Israel moderno hoy. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos decía que Dios quiere hacer un nuevo pacto con ese Israel. Y muchos del mundo cristiano están viendo esta forma muy literal, hermano John, que el pueblo de Dios sigue siendo solamente el pueblo escogido de Israel allá, Exactamente. sin saber que ellos mismos pueden ser descendencia de Abraham. Así es. Nadie debería confundirse con los términos del primer pacto y segundo pacto. Aunque el pacto hecho en el Sinaí se lo llama el primer pacto, eso no significa que era el primer pacto hecho jamás por Dios con el hombre. Mucho antes que Él hizo un pacto con Abraham, ya lo leímos. Él hizo también un pacto con Noé y también con Adán. Ni tampoco debe suponerse que el primer pacto o pacto antiguo existió por algún tiempo como el único pacto con la humanidad y que debía cumplir su finalidad y desaparecer antes que alguien pudiera participar de las bendiciones prometidas por el segundo o nuevo pacto, hermano Frank. Si tal hubiera sido ese caso, hermano John, que usted acaba de leer, durante ese tiempo no hubiera habido perdón para nadie. El pacto nuevo o segundo existió virtualmente antes que el pacto hecho en el Sinaí, porque el pacto con Abraham fue confirmado en Cristo, según Gálatas capítulo 3, versículo 17. Así es. Y solo mediante Cristo tiene valor el nuevo pacto o segundo. Aquí vemos el propósito del segundo pacto, hermano John. No hay bendición que pueda obtenerse en virtud del nuevo pacto que no se le haya prometido a Abraham. El segundo pacto existió en todos sus rasgos esenciales, exceptuando su ratificación mucho antes que el primero, aún desde los días de Adán. Se lo llama el segundo pacto porque fue ratificado después del pacto hecho y ratificado en el Sinaí. Así es. El primero era una sombra el segundo era una sombra del primero, hermano John. Así mismo es. ¿Qué es necesario donde hay un pacto? Muy importante, pensemos en esa pregunta. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17 nos dice, porque donde hay testamento, sea pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso Hebreos decía, como leímos al principio, que el segundo pacto fue mejor que el primero. ¿Por qué? Porque en el segundo pacto hubo una muerte, alguien murió para ratificar ese pacto, hermano Frank. ¿Con la sangre de quién fue confirmado el nuevo pacto? Porque había que tener la sangre, hermano John. Lucas capítulo 22, versículo 20 nos dice, de igual manera, estamos hablando de la Santa Cena, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, o sea, Cristo. Sí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea que, ¿qué poder hay en la sangre de este pacto? Muy importante esa pregunta. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y versículo 21 nos dice lo siguiente, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense bien, amigo radio oyente, ahí está hablando de ese pacto. Había sangre, por la sangre de ese pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la Biblia habla de hacer la voluntad de Dios, hermano John, bajo el nuevo pacto, ratificado con la sangre de Cristo, ¿a qué se refiere? Sí, porque ahí dice el versículo 21 de Hebreos 13, espero que las personas estén apuntando y estén prestando atención, dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad bajo el nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso de hacer la voluntad, hermano Frank? Según Salmo capítulo 40, versículo 8 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí están los 10 mandamientos. O sea que la voluntad de Dios que se está ratificando en el segundo pacto, de acuerdo a Hebreos 13, 20 y 21, tiene que ver con la obediencia a la ley moral de Dios. En Mateo capítulo 7 y el versículo 21, preste mucha atención, amigos radioyentes, dice el Señor Jesús, estas son palabras de Jesús en el famoso sermón profético del Monte de los Olivos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. O sea, hermano Frank, que no todo el que dice ser cristiano va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano Frank, que entrarán al reino de los cielos los que hagan la voluntad de Dios, que tiene que ver con los que estén viviendo bajo el segundo pacto, que al igual que el primero, es la obediencia a esos 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en virtud de qué pacto hay remisión de pecados. Según Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí está. Para que interviniendo muerte para remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea Dios. Por eso es un mejor pacto, hermano Fran. ¿Por qué? Porque gracias a la sangre preciosa de Cristo que fue derramada ya no de un becerro, como fue el primer pacto confirmado, ya no de un cordero, sino de Cristo mismo, el Hijo de Dios, ya es mediador de un mejor pacto o de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque gracias a su sangre, como dice allí, podemos obtener remisión de nuestros pecados. Gloria sea al Señor. ¿Qué promesa hizo el pueblo bajo el antiguo pacto, hermano Fran? Lo leemos en Éxodo nuevamente, capítulo 19, versículos 5, 6 y 8, que nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas cosas, o estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que esa fue la promesa que hizo el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Éxodo capítulo 24, versículo 3 también nos dice: y Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y entonces, ¿qué ha prometido hacer Dios bajo el nuevo pacto, hermano Frank? Hebreos capítulo 8, versículo 10 nos dice: por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Hay una condición, hermano John, para ser el pueblo de Dios. Exactamente, obediencia perfecta a esos 10 mandamientos. El nuevo pacto, amigos radioyentes, es una providencia destinada a poner al hombre de nuevo en armonía con la voluntad divina. ¿Por qué? Porque el antiguo Israel violó ese primer pacto y colocarlo en condición de poder guardar la ley de Dios mediante el poder de Dios en la vida del creyente. Sus mejores promesas traen perdón de pecados, número 1, gracia para renovar el corazón, número 2, por eso es un pacto con mejores promesas, y número 3, poder para obedecer la ley de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. La disolución del antiguo pacto y la creación del nuevo en ninguna manera abrogan o anulan la ley moral de Dios, hermano Frank. ¿Dónde estaba escrita la ley de Dios bajo el antiguo pacto? Según Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 y 4. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Y dónde está escrita la ley de Dios bajo el nuevo pacto? El antiguo estaba escrita en tablas de piedra. El nuevo, Jeremías 31:33, leemos nuevamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, diciendo: después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Gloria al Señor. ¿Qué une a todos los creyentes, amigos radioyentes, bajo este nuevo pacto? Dice el libro de Efesios, preste mucha atención, capítulo 2, versículo del 11 al 14.
Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, nosotros que estamos detrás de estos micrófonos, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, hermano Frank, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero noten lo que dice el versículo 13, hermoso versículo. Dice lo siguiente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está el nuevo pacto. Por Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano Fran, por la muerte de Cristo, ya todos son el Israel espiritual, son un mismo pueblo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Otro pacto llamado en la Escritura es el pacto antiguo. Se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente, hermano John, que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Si vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía las promesas de la redención, ¿por qué hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, lamentablemente, el pueblo de Israel había perdido en alto grado el conocimiento de Dios. Esa fue la razón y de los principios del pacto con Abraham. Al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal, pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar, hermano Frank. Por eso les dio ese segundo pacto. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley moral con la promesa de grandes bendiciones siempre que la obedecieran. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de sus propios corazones y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura decidieron hacer ese pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Ellos declararon, usted recordará en Éxodo 24:7 que lo citamos, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, dijeron. Y seguimos resumiendo, hermano John, habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de temor ante el monte, y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que se había roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad del Salvador, revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Así es, así que el nuevo pacto, hermano Frank, fue confirmado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Pero ahora quiere Cristo Jesús escribir esa ley moral en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir cumpliendo con los compromisos que hizo el antiguo Israel en el segundo pacto o en el primer pacto, diríamos? Amigo radio oyente, el llamado es para cada uno de nosotros, es para ustedes en esta hora. El Señor nos está haciendo el llamado de volver a la obediencia perfecta a sus mandamientos. Esa ley fue ratificada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por cada uno de nosotros, demostrando así con su muerte de que esa ley es eterna y que no puede cambiarse ni tiene sombra de variación. Y es por eso que el Señor quiere hacer un pacto con cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, hermano Frank. Quiere escribir de nuevo esa ley moral en los corazones
de nuestros amigos que nos están escuchando en esta hora. Y el llamado está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. Si usted desea escribirnos, amigos radioyentes, si desea comunicarse con nosotros, si desea una copia de este tema, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amén, así es. Ojalá que ustedes puedan escribirnos o llamarnos, o si desean visitarnos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, la avenida Hubert con H, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.